cumplen con su deber, pero no podemos decir que hemos conseguido que evitar que, como pasa cada vez con más frecuencia, el dictador, por muy malo que sea, muere después de 50 años de dictadura en su cama, con esa desproporción enorme. Tenemos a Estados Unidos, aquí creo, no sé si también allá se dice la América, y no solo Estados Unidos, América con mayúsculas. Y ese hombre que habla casi, que le gusta hablar casi cuanto me gusta a mí, y aparte eso de hablar mucho y hablar por los codos, no se le conocen otras habilidades. El hecho de que la gente no es consciente del significado de este régimen. Por lo tanto, la interpretación de la realidad cubana debe ser y no es la interpretación de la sociedad democrática del mundo, así como para el Oriente Medio. Yo no me había olvidado, no recordaba, y es mi culpa eso, tengo la culpa, había olvidado el nombre de un compañero del Partido Radical, sindicalista de Vietnam, que en el año 2004 con el que me había reunido. Él me tenía como punto de referencia unos compañeros del Sunrise, del partido de la oposición liberal demócrata en Vietnam, y él en Camboya, perdón, no, me equivoqué, y este compañero me dijo que de vez en cuando mataban a sindicalistas en la periferia por pequeñas cuestiones de pequeñas empresas. El problema es que después de un mes de fijar todos los detalles para perfeccionar estas obras los 25 diputados del Sunrise, compañeros nuestros del Partido Radical, todos formaron parte del Partido Radical. Él también, Chea Albichea, ese nombre, fue asesinado, le mataron después de un mes. Pasaron 2 años, la Comisión Europea ha reaccionado, como lo hace siempre, reaccionó según sus modalidades. Hay estas interrogaciones. Del CES de la Confederación no se ha obtenido nada, de la Confederación Europea de los Sindicatos, que tiene la CES, perdón, y hemos subrayado esta realidad en Camboya, y hace un mes mataron a un compañero de la misma central sindical, y vino para contarnos esta situación el hermano menor de Chavichea. Él mismo, bueno, él sobrevive, pero digamos también ha sido objeto de muchos atentados. Se lo hemos repetido a la Unión Europea y también al gobierno italiano, se lo hemos dicho a todos. Es una forma para violar la ley del derecho de los tratados, y tenemos la misma realidad que existe en Italia. Estoy contento que ahora el presidente de la República lo dice a menudo, no sé si lo recuerdan, pero habíamos organizado un referendo sobre los problemas de la mortandad laboral y de accidentes de trabajo, y todo esto lo conocemos muy bien hasta en los países más democráticos, pero es como si hubiera esta forma de ya estamos acostumbrados a que no hay maneras para defender el derecho, y con Cuba es lo mismo. Los liberales, los demócratas, sí, algo nacen, sí, dicen es grave, eso no se puede hacer, pero se repite también en las democracias. Y lo que pasa en Cuba es el espejo de lo que está pasando en el corazón mismo de nuestras democracias. De otra forma no se explicaría por qué una pequeña isla, un pequeño dictador venido, que ya no cuenta con el gran aliado soviético, pueda
seguir adelante, seguir agarrado al poder. Entonces el problema es nuestro. Tenemos que dar un salto, tenemos que pasar de la utilización de la no violencia gandhiana a través de sus reglas. Porque de hecho, ¿cómo nace la huelga? La huelga nace como manifestación no violenta, es decir, cruzar los brazos. Gandhi se forma como abogado y se forma en Londres. Y las cosas que se siguen produciendo en Estados Unidos en 1955 en el escándalo a raíz de la compañera que no se quiere levantar y que empieza todo un problema, bueno, 50 años antes lo había hecho Gandhi en Sudáfrica. Entonces, pienso que la lucha demócrata en los países no demócratas, donde la lucha no es un derecho, demócrata, la lucha no violenta es algo que debe adquirirse, debe obtenerse. ¿Qué significa? La lucha no violenta es la que se expresa siempre con formas no musculares, no duras para con el poder. Sin embargo, dice nosotros, para que ustedes apliquen su propia legalidad, porque las dictaduras no cumplen ni siquiera con sus legalidades. En las dictaduras el albedrío del dictador en los diferentes momentos funciona. Entonces nosotros manifestamos para que ustedes puedan cumplir su legalidad y en su legalidad existe también la Declaración Fundamental de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, porque si no, no formarían parte de la ONU. Y todos los tratados para entrar en la OMC y en las otras cosas, en realidad realizan tratados que vinculan también a los países totalitarios para que cumplan los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, Lech Wałęsa en Polonia creó una lucha no violenta pidiendo que se respetara los derechos teóricamente reconocidos en el Estado comunista y en realidad no se llevaban a la práctica. Entonces, nosotros cada vez más deberemos encontrarnos, vernos en Cuba sobre todo, vernos en Cuba. A mí no me enorgullece mucho, no me tranquiliza saber que tenemos a compañeros del Partido Radical que llevan 10, 12 años allí. Claro, no somos un partido de poder, ni siquiera nacional, pero sí el partido, gracias ahora al compromiso de muchos de ustedes, gracias a la afiliación de muchos. Bueno, yo creo que estaremos más a la altura de los deberes y de las esperanzas que abrigamos como para hacer cosas concretas en Camboya, en Cuba y también en Italia, créanme, también en Italia donde las cosas no van bien. Por lo tanto, cuando escucho a Marta Beatriz, Joel, bueno, ustedes con esta organización, después de muchos años, después de 50 años globales de luchas, podríamos cantar como chavales en 1968, ce n'est qu'un début, solo es un inicio, reprenons le combat, pues reanudemos la lucha, solo es un inicio, reanudemos la lucha. Creo que podemos librar esta lucha, creo que también para con las empresas lo podemos hacer. No sé si lo saben, el Papa, que fue a Brasil, dijo, el marxismo, el capitalismo son cosas malas, así que si nos interesa
podemos contar que todas las empresas se